¿Sabías que una mujer diminuta, que caminaba por las calles más pobres de la India, escondía un secreto que ni sus hermanas conocían? Santa Teresa de Calcuta, la madre de los olvidados, vivió durante 50 años una lucha interior que pocos imaginan, una noche oscura, en la que sentía el silencio de Dios, y aún así nunca dejó de amar y servir. En este video descubrirás la historia de superación de una santa que cambió el mundo con sus manos, su sonrisa y un corazón inquebrantable. En 1910, en la ciudad de Skopje, nació una pequeña niña llamada Agnes Goch-Sabohaksiu. Pocos podían imaginar que esa niña de salud frágil y origen humilde se convertiría en una de las mujeres más influyentes del siglo XX. Desde muy joven, Agnes tenía un corazón distinto. Mientras los demás niños jugaban en las calles, ella se conmovía al ver la pobreza y la miseria que rodeaba su ciudad. Su madre le repetía una frase que marcaría su vida: «Hija mía, nunca dejes que alguien se acerque a ti sin volverse un poco más feliz». La familia de Agnes no era rica. Su padre murió cuando ella tenía apenas 8 años, dejándolos en dificultades económicas. Pero aquella ausencia fue la chispa que encendió una determinación más grande: llenar con amor los vacíos que deja el dolor. En su adolescencia, Agnes escuchaba con atención las historias de los misioneros jesuitas en India. Esas narraciones encendían en ella un fuego interior, un llamado que no la dejaba tranquila. A los 18 años, tomó la decisión más radical de su vida: dejar su hogar, su familia y su tierra natal, para convertirse en misionera. Sin mirar atrás, partió a Irlanda, ingresando en la congregación de las Hermanas de Loreto. Allí recibió el nombre que todos conocemos, Teresa. Poco después, fue enviada a Calcuta, India, una ciudad que hervía de vida, pero también de miseria, hambre y enfermedad. Al inicio, Teresa fue profesora en una escuela para niñas de familias acomodadas. Enseñaba geografía e historia, y sus alumnas la recuerdan como una maestra dulce y exigente. Sin embargo, al salir de las aulas, veía la otra cara de la ciudad: multitudes de pobres viviendo en las calles, sin pan, sin dignidad. Esa contradicción comenzó a desgarrar su corazón. Pero la verdadera prueba llegó en un viaje en tren. Teresa sintió lo que ella llamaría la llamada dentro de la llamada. No era suficiente con enseñar en un colegio. Cristo le pedía algo más: dejarlo todo para servir a los más pobres entre los pobres. Fue un momento decisivo, lleno de dramatismo: dejar la seguridad de un convento, abandonar la comodidad y lanzarse sola a un mundo de miseria. Con apenas 5 rupias en el bolsillo, salió a las calles de Calcuta. Sin casa, sin recursos, sin nada más que su fe. Se vistió con un simple sari blanco con bordes azules, el mismo que usaban las mujeres más humildes de la India. No quería un hábito elegante, quería confundirse con los pobres. Ese pequeño detalle se convirtió en un símbolo universal de servicio y amor. Lo que para muchos era una locura, para Teresa era el inicio de una misión que cambiaría la historia. El inicio de la misión de Teresa fue un camino de espinas. No tenía dinero, no tenía un lugar seguro, y tampoco contaba con el respaldo de muchos que la miraban con desconfianza. Sin embargo, tenía lo más grande: una fe ardiente y una determinación inquebrantable. En 1948, dejó oficialmente el convento de Loreto y comenzó a vivir en los barrios más pobres de Calcuta. Allí, en medio de calles llenas de miseria, vio una realidad que el mundo prefería ignorar: hombres y mujeres agonizando en las veredas, niños abandonados, enfermos de lepra siendo rechazados por sus propias familias. A los ojos de muchos, esas personas no tenían valor. Pero para Teresa, cada rostro reflejaba el mismo rostro de Cristo sufriente. Su primera obra fue enseñar a los niños de la calle. No tenía salón de clases ni pizarras, solo un pedazo de tierra. Con un palo dibujaba las letras en el suelo, y con paciencia infinita enseñaba a leer y escribir a pequeños que jamás habían tocado un libro. Aquella escuela improvisada fue el inicio de algo mucho más grande. Al mismo tiempo, comenzó a recoger a los moribundos.
Quería que, aunque fuera por unas horas, aquellos olvidados pudieran morir con dignidad, acompañados, limpios, con alguien que los mirara con amor. Con la ayuda de algunos voluntarios, fundó la primera casa para moribundos en un antiguo templo hindú donado por la ciudad. Allí, cada día abrazaba a personas en el límite entre la vida y la muerte. Su misión no estuvo libre de críticas. Muchos la acusaban de simplemente hacer caridad, sin cambiar la estructura de la pobreza. Otros la atacaban por acoger a personas de todas las religiones sin distinción. Pero Teresa no se detenía a discutir. Su respuesta siempre era la misma: no estoy llamada a tener éxito, estoy llamada a ser fiel. Lo sorprendente fue que, poco a poco, la gente empezó a notar que aquella mujer sola, con su sari blanco y azul, estaba moviendo montañas. Jóvenes, médicos, enfermeras, e incluso personas no creyentes comenzaron a unirse a su causa. Así nació en 1950 la Congregación de las Misioneras de la Caridad, con un solo propósito: servir a Cristo en los más pobres entre los pobres. El mundo pronto empezó a mirar hacia Calcuta. Mientras muchos líderes discutían en despachos elegantes, Teresa caminaba entre los moribundos, cargando en sus brazos a quienes nadie quería. Y ese testimonio silencioso tenía más fuerza que cualquier discurso. Aquella obra, que comenzó con una mujer sola en una calle, se convertiría en una familia espiritual que llegaría a más de 130 países, cuidando a huérfanos, leprosos, moribundos y descartados de la sociedad. El testimonio de Teresa no podía permanecer oculto. Sus manos arrugadas, su sari blanco con bordes azules y su sonrisa cansada pero llena de paz, empezaron a recorrer el mundo entero a través de las noticias. No buscaba fama, pero la fama la encontró a ella. En los años 60 y 70, periodistas, fotógrafos y voluntarios extranjeros llegaban a Calcuta sorprendidos de ver a una mujer pequeña, frágil, sin riquezas, que se atrevía a tocar a los enfermos que nadie quería ni mirar. Sus imágenes cargando a moribundos en brazos se convirtieron en un símbolo de esperanza en un mundo herido por la indiferencia. En 1979 recibió el Premio Nobel de la Paz, uno de los reconocimientos más importantes del planeta. La sala entera esperaba un discurso político, lleno de grandes teorías. Pero Teresa, con voz suave, habló de algo que muchos olvidaban: el mayor destructor de la paz hoy es el aborto, porque si una madre puede matar a su propio hijo, ¿qué nos queda a los demás? Palabras sencillas, pero capaces de sacudir conciencias. Lo sorprendente es que nunca aceptó lujos ni privilegios. Rechazó el banquete oficial del Nobel y pidió que ese dinero se usara para alimentar a los pobres de Calcuta. El mundo vio entonces que no era una mujer común, era coherencia pura, alguien que predicaba con su vida. Pero detrás de esta luz, había una cruz oculta que casi nadie conocía. Teresa atravesó lo que los místicos llaman una noche oscura del alma. Durante más de 50 años, sintió la ausencia de Dios, un silencio que la desgarraba por dentro. Mientras todos la veían como un faro de fe, en su interior cargaba un desierto espiritual. En cartas privadas, confesaba sentirse abandonada, como si Dios mismo hubiera callado. Y, sin embargo, nunca se detuvo. Esa es quizá la lección más poderosa de su vida: aun en medio del vacío, eligió amar, eligió servir, eligió seguir adelante. Su fidelidad no dependía de emociones, sino de una decisión firme de entregar todo a Cristo en los pobres. Ese secreto, revelado después de su muerte, muestra el lado más humano y más grande de Teresa. No era una santa porque no dudara, sino porque en la duda eligió perseverar. Su obra se multiplicaba sin cesar. Fundó hogares para huérfanos, leprosos, enfermos de SIDA, ancianos abandonados, y comunidades de oración. Sus misioneras de la caridad crecieron en número y llegaron a los 5 continentes, llevando consuelo donde la esperanza parecía imposible. En un mundo que muchas veces idolatraba la riqueza, Teresa demostró que la verdadera grandeza está en servir al más pequeño. Con el paso de los años, Teresa envejecía, pero su espíritu seguía firme. Su cuerpo se fue debilitando, golpeado por enfermedades cardíacas y el cansancio acumulado de décadas sin descanso.
Y, aún así, nunca aceptó retirarse del servicio. Decía que descansaría en el cielo. En 1997, su salud empeoró gravemente. Ese mismo año, el mundo fue testigo de la partida de una de las mujeres más influyentes del siglo XX. El 5 de septiembre, rodeada de sus hermanas misioneras, Santa Teresa entregó su alma a Dios en Calcuta. Tenía 87 años. Su funeral fue impresionante. Miles de personas, desde los más pobres hasta líderes mundiales, acompañaron su despedida. La India le dio honores de Estado, algo reservado solo para sus más grandes figuras históricas. Y todo el mundo entero, desde creyentes hasta no creyentes, reconoció que una mujer frágil había cambiado la historia con un amor que desarmaba. Pero lo más increíble sucedió después. Apenas 6 años tras su muerte, en 2003, fue beatificada por San Juan Pablo II, quien la había considerado una amiga muy cercana. Y en 2016, el Papa Francisco la canonizó oficialmente, declarando al mundo que Teresa de Calcuta era Santa Teresa de Calcuta. Hoy en día, sus misioneras de la caridad continúan su obra en más de 130 países, cuidando a los enfermos, alimentando a los hambrientos y llevando consuelo a los olvidados. Esa es la prueba viva de que el amor verdadero no muere, sino que se multiplica. Uno de los datos más impactantes sobre Teresa es que, pese a la noche oscura que sufrió durante 50 años, jamás dejó de sonreír ni de transmitir paz. Ese es el misterio de su vida. Aunque se sintiera vacía por dentro, fue capaz de llenar de luz a los demás. Una paradoja que solo los grandes santos pueden vivir. Su historia nos enseña que no es necesario tener riquezas, títulos o fama para transformar al mundo. Basta con un corazón dispuesto a servir, una fe que no se rinde y la decisión de amar hasta el extremo. Santa Teresa de Calcuta murió pequeña de cuerpo, pero gigante de espíritu. Y hoy, sigue recordándonos que el verdadero poder no está en mandar, sino en arrodillarse ante el sufrimiento ajeno y decir, aquí estoy para servir. Oremos, hermanos. Santa Teresa de Calcuta, mujer de fe inquebrantable, enséñanos a servir con amor incluso cuando nos falten fuerzas, y a descubrir el rostro de Cristo en los más pobres y olvidados. Intercede por nosotros en nuestras luchas diarias, para que nunca perdamos la esperanza. Amigos, si esta historia tocó tu corazón, te invito a unirte a esta comunidad. Suscríbete al canal, activa la campanita, comenta qué fue lo que más te sorprendió de la vida de esta gran santa y regálanos un me gusta. Así juntos seguiremos conociendo más historias que inspiran y transforman.